Muchos videojuegos populares en su época llegaron a tener varios ports con el fin de promocionarse en otras plataformas, ya sean las computadoras domésticas, las consolas de mesa, los portátiles, los teléfonos móviles y otros dispositivos que podían correr videojuegos, siendo sorprendente que muchos ports hayan pasado por alto debido a su poco manejo de marketing, porque la plataforma no era muy conocida o porque tuvieron críticas tan malas que tuvieron que cancelarse sus ventas al poco tiempo de estrenarse. Mortal Kombat fue otro videojuego que tuvo tantos ports durante los siguientes años a su estreno, que se puede crear su propia lista de videojuegos, pero el menos conocido podría ser el port para la Sega Game Gear. Esta consola portátil en su época competía nada menos que contra la Game Boy en los años 90, pero fracasaría estrepitosamente debido a su alto consumo de pilas, siendo 6 para solamente 5 horas, y su altísimo precio siendo mucho más cara que su rival. Es por ello que su uso se volvería muy limitado, y este juego de Mortal Kombat pasó muy desapercibido. Si hablamos de las mecánicas de este port con respecto al arcade o a las propias consolas de mesa, este Mortal Kombat tiene muchas más carencias, como en la jugabilidad que es mucho más tosca y lenta, así como el sonido más pobre. Double Dragon es un juego de arcade que se lanzó originalmente en 1987, pero luego se lanzó en varias consolas domésticas diferentes, en particular la Nintendo NES, la Sega Genesis y la Commodore 64. Este juego de arcade de estilo beat'em up fue uno de los primeros juegos del género que se volvió enormemente popular, por lo que el hecho de que se haya adaptado a una variedad tan amplia de consolas domésticas diferentes no es una verdadera sorpresa, pero una de las consolas domésticas a las que se adaptó fue algo sorprendente. La Atari 2600 fue una consola doméstica que se vendió entre 1977 y 1992. Juegos gráficamente simples como Space Invaders, Pac-Man y Asteroids se encuentran entre los juegos más conocidos lanzados en esta consola, pero Double Dragon también fue porteado para la Atari 2600. Lost World Jurassic Park impulsó la tendencia de hacer secuelas de juegos absolutamente horribles de Jurassic Park, pero también dio origen a un juego que es nada menos que un milagro. Sí, este Lost World Jurassic Park para Sega Genesis no es un port inexplicable por su baja calidad, sino porque es mejor que la película real y las versiones del juego Lost World de consolas más potentes. La versión de Genesis optó por un juego en el que podemos explorar la isla y realizar todo tipo de actividades relacionadas con la caza de dinosaurios en un entorno que parecía mucho más 3D que el que teníamos en cualquiera de las grandes consolas 3D. Los críticos de la época admitieron que era fácilmente la versión superior de los demás juegos porteados, pero no recibió la atención que merecía, porque salió cuando el Genesis ya estaba en sus últimas etapas. En lo que respecta a los juegos de disparos en primera persona legendarios, BioShock definitivamente está a la altura de muchos jugadores, gracias a su entorno e historia increíblemente imaginativos. Parece que suficientes personas querían poder jugar el juego mientras viajaban, por lo que finalmente se lanzó para iOS. Si bien hicieron un trabajo bastante decente al trasladarlo a iOS, el esquema de control se diluyó como resultado. Moverse y lidiar con la cámara era una molestia, especialmente cuando varios enemigos te atacaban, y tratar de resolver esos rompecabezas de tubos en un panel táctil era complejo y tortuoso. Desafortunadamente ya no se puede jugar debido a que fue eliminado de la lista. A pesar de todos los detalles que tuvo esta versión, los fanáticos de BioShock probablemente estuvieron encantados. Hay muchos ports cuestionables de juegos de estrategia para PC a consolas, pero pocos llegaron en sentido contrario. 100 Swords era un juego bastante discreto en Dreamcast, a pesar de provenir del estudio Smiley Beat de Jet Set Radio. La versión para PC es casi completamente desconocida y está destinada a permanecer en el abandono. Era una versión peculiar y de ritmo más rápido del diseño estándar de estrategia en tiempo real, con jugadores al mando de escuadrón, en lugar de microgestionar unidades individuales. Inteligente, dado que fue optimizado para un control con pocos botones y solo un joystick analógico. 100 Swords recibió críticas relativamente buenas, a pesar de una banda sonora serpenteante y un ambiente de fantasía steampunk olvidable. Street Fighter 2 era originalmente un juego arcade, por lo que todas las versiones de Super Nintendo se consideran ports en ese sentido, pero hay algunos de los que la gente realmente no habla.
El principal era la versión de Game Boy. Como puedes imaginar, tomar uno de los juegos más vibrantes y coloridos que existen y ponerlo en la Game Boy original en blanco y negro comprometería la calidad del juego, debido a la limitada capacidad del hardware. Los ataques se sentían lentos, saltar tomaba su tiempo, y como resultado, era básicamente una sentencia de muerte, y en general parecía que no tenía razón para existir. Lo único bueno es que en esa época podías llevarlo contigo, lo cual era una gran ventaja, y era técnicamente funcional presumiendo con tus cuates de los 90s que tenías el Street Fighter 2 en tu bolsillo. En las salas de juegos de la época, Thunder Blade era una maravilla técnica. Era un juego de disparos en tercera persona de helicóptero aéreo, que cambiaba la perspectiva con gráficos de escala de sprite pseudo 3D suaves como la seda. Era un juego increíble para 1987, y posiblemente más genial que Afterburner. Como era de esperar, la adaptación para DOS de 1989 carecía completamente de timón, lo cual es una mala situación para un helicóptero. Un desastre tartamudo, casi incontrolable, con gráficos horribles, sprites de enemigos casi irreconocibles, y algunos de los peores ruidos que jamás hayan salido de una PC. Los desafinados jingles de victoria, si lograbas sobrevivir a una etapa, fueron la mejor parte del juego. Esto ya es pasarse de lanza, haciendo realidad una broma que se había agregado durante años hacia la franquicia Doom. Como sabemos, el primer videojuego tuvo sus numerosos ports en varias plataformas desde que se lanzó, dirigiéndose hacia varios PCs de la época, consolas, portátiles y teléfonos móviles, pero ejecutarlo en una calculadora era algo que ya se tenía en mente, y por fin se lanzaría su port para la calculadora TI-83. El juego tenía que instalarse primero en el dispositivo, y para eso necesitabas una computadora que albergara los datos del juego, y cables de enlace de injerto para el dispositivo. No había mucho marketing, es por ello que no se conocía mucho bien esta versión y cómo hacerla funcionar. Incluso en su propio territorio, las salas de juegos, ejecutándose en hardware personalizado, Hologram Time Traveler, nunca fue bueno. Protagonizado por un vaquero que dispara a otros locos disfrazados, era una prueba de reacción FMV al estilo Dragon's Lair, con el truco de correr en una pantalla de protección holográfica, lo que en su mayoría lo hacía más borroso y difícil de jugar. El port para PC obviamente carecía de ese truco, pero era peor. Este contaba con gafas 3D azules y rojas, solo que el efecto no funcionó realmente y le dio a la gente dolores de cabeza. PC Gamer incluso revisó este en su día, dándole una puntuación mordaz del 7%, quedando totalmente enterrado este port. La franquicia de Harry Potter es sin duda un gigante mediático, por lo que por supuesto tiene una serie de videojuegos. Algo que puede sorprender a muchos es que un concepto ambicioso como Harry Potter en realidad haya sido porteado a la no tan poderosa Game Boy Color. Algo que los fanáticos de los libros disfrutarán es que la adaptación se basa más en las novelas que en la película. El juego de rol simple es sorprendentemente divertido y puede competir por sí solo con los mejores juegos de rol de la computadora de mano, a pesar de su mecánica ocasionalmente confusa. Si bien la serie Rey obtuvo adaptaciones decentes de sus juegos para las consolas, siempre fueron mejores en las salas de juegos, con una extraña excepción. Lanzada silenciosamente en Japón y aún más confusamente como Operation Raystorm 2291 en Europa. La versión para PC de Raystorm es una adaptación directa de la edición arcade original, con mejor audio, gráficos de mayor resolución y tiempos de carga mucho más rápidos que las ediciones de consola. Desafortunadamente nunca llegó a las tiendas digitales, y la remasterización de 2010, Raystorm HD, sigue siendo exclusivo de la consola. La Nintendo 10 tenía bastantes juegos divertidos y únicos, e incluso vio algunas adaptaciones de otros videojuegos. Dado que las numerosas versiones de esta consola han sido tan populares desde su lanzamiento, probablemente no sorprenda que Ubisoft lanzara un juego de Rayman para la consola en 2005, pero este juego en realidad no era un juego nuevo en la franquicia. En cambio, Rayman 10 es en realidad una adaptación del juego Rayman 2 de la Nintendo 64. Este juego es casi idéntico a la versión de la consola de 64 bits, que se lanzó solo 6 años antes, excepto por pequeños ajustes en el juego que utiliza en la pantalla táctil de la Nintendo 10.
Todo fanático de la Nintendo 64 sabe que el sistema estaba sufriendo por los juegos de rol. La mayoría de los que obtuvo están considerados como algunos de los peores juegos de rol en la historia de los juegos, y Quest 64 no fue diferente. De alguna manera, este juego terminó recibiendo una adaptación compleja en Game Boy Color. Si bien el juego intenta ampliar la historia del mundo a su manera, eso no lo salvó en la mente de muchos. La jugabilidad es completamente diferente a la versión de Nintendo 64, pero de alguna manera tiene aproximadamente la misma calidad. A principios de los 90, todas las propiedades de dibujos animados tenían juegos vinculados, por inapropiados que fueran. Uno de los más desconcertantes es la versión de lucha de desplazamiento lateral de Konami para las máquinas arcade de los Simpson, tanto por su existencia como por el hecho de que fue excelente. Más extraño aún es que nunca llegó a las consolas, siendo que aterrizó en la Commodore 64 y en la DOS. Ambas versiones son buenas, cuentan con un modo cooperativo para 2 jugadores, y la mayoría de las características del juego están respetablemente reducidas. Si bien faltaron las muestras vocales de la versión arcade, la banda sonora de la PC tampoco estuvo mal. El N-Cage era menos una consola de juegos y más un teléfono celular, pero de todos modos intentó irrumpir en la escena de los juegos portátiles. Si bien su esfuerzo fue valiente, simplemente no pudieron hacer frente a los grandes ya establecidos de la época. Uno de esos títulos porteados fue Tomb Raider. Lo único que frena el juego es el esquema de control increíblemente torpe, que se obtiene al usar un teclado numérico para manejar a tu personaje. Aparte de eso, el juego hace un trabajo impresionante al trasladar la experiencia de Tomb Raider a una computadora de mano, que no mucha gente experimentó. Siempre es interesante para los fanáticos de los videojuegos escuchar sobre un juego de Nintendo que se lanzó en una consola que no es de Nintendo. Ya no sucede con frecuencia, pero en la época de los juegos retro, se lanzaron algunos juegos arcade diferentes en consolas domésticas, con los que Nintendo no tenía nada que ver. Donkey Kong se lanzó originalmente en salas de juegos en 1981. Este primer juego de plataformas ha dado paso a muchos juegos de plataformas muy conocidos a lo largo de los años, y desde entonces los personajes se han vuelto icónicos en el mundo de los videojuegos. Lo que mucha gente no sabe es que entre los ports de este clásico juego arcade estaba el Atari 2600. Los Sims es una serie de juegos de simulación de vida muy popular que permite a los jugadores crear un personaje y controlar completamente su vida. Desde su trabajo hasta sus amigos y relaciones, todo depende del jugador controlarlo y elegirlo por ellos. Aunque estos juegos son más conocidos por ser de PC, también se han adaptado a varias consolas a lo largo de los años. Una adaptación sorprendente de un juego de los Sims es la adaptación para Game Boy Advance de los Sims 2. En lugar de ser un juego de simulación de vida estilo sandbox, el personaje de este port vive en Strange Town y protagoniza 2 episodios de un programa de televisión del mismo nombre. No hay nada más oscuro que el desafortunado 3DO Interactive Multiplayer, una consola que no logró encontrar audiencia. Captain Quasar era uno de sus buques insignia, un shooter isométrico loco sobre un policía espacial de mandíbula cuadrada que lucha contra el crimen en el espacio. Es un poco como Desert Strike, pero más desagradable. Apenas un año después de su lanzamiento en 3DO, apareció sin ceremonias en PC. Quizás 3DO previó el final de su consola y trató de darle más tiempo de vida en su siguiente port para Microsoft Windows, pero lastimosamente sería vilipendiado por la crítica y quedaría totalmente en el olvido en poco tiempo. Muchos han oído hablar de la infame versión para PC de Mega Man y de la mala versión de Street Fighter 2, en comparación con la versión para DOS de Capcom, del brutalmente duro juego de plataformas arcade Ghosts 'n Goblins. Son obras de arte. Porteado por la desaparecida Pacific Data Works International, Ghosts 'n Goblins para DOS es un asalto a los sentidos, sin desplazamiento, sprites proyectiles lanzados hacia atrás, movimientos entrecortados y una interpretación ensordecedora del tema del juego cantada a través del altavoz de la PC. Podría considerarse una pequeña misericordia que esta versión tampoco tenga el infame segundo bucle del juego, reduciendo una partida completa a menos de 10 minuticos si no cometes demasiados errores, pero creo que uno será suficiente para no tocarlo más. Cualquiera que haya jugado a Crazy Taxi sabe que trasladar ese frenético juego a cualquier cosa no podría haber sido una tarea fácil.
Te sorprenderá aún más saber que, de alguna manera, se transfirió a Game Boy Advance. Si bien no es un port absolutamente terrible, considerando lo limitadas que eran las capacidades 3D de Game Boy Advance, este es un juego que solo puede ejecutarse al 100% en Dreamcast y PlayStation 2, dos de los sistemas más potentes del mercado en el momento de su lanzamiento. En pocas palabras, probablemente fue una mala idea trasladar Crazy Taxi a un sistema que ni siquiera tenía controles de joystick, por lo que era incómodo jugarlo con el D-pad. Aladdin es una película clásica de Disney, y cualquiera que creció jugando en la década de 1990 probablemente tenía el videojuego Aladdin en la consola de su elección. Se lanzó una versión del juego para Sega Genesis y otra para Super Nintendo. Habían pequeñas diferencias entre estos juegos, pero seguían la misma trama, y tenían básicamente los mismos sprites para los gráficos. El hecho de que haya una versión del juego para Game Boy probablemente no sea tan sorprendente, considerando que se lanzó una versión para Super Nintendo. Muchos jugadores asumirían que la versión de Super Nintendo fue la que se trasladó a Game Boy, pero ese no es el caso. La versión de Super Nintendo se transfirió a Game Boy Advance, pero curiosamente la versión de Sega Genesis es la que se instaló en la Game Boy. Los juegos de Call of Duty se han adaptado a casi todas estas consolas modernas que una persona puede imaginar. Esta serie tiene un montón de juegos en la franquicia y se han instalado en muchas consolas portátiles y domésticas diferentes a lo largo de los años. Aún así, hay un port de Call of Duty que podría sorprenderte. El primer juego de esta serie se lanzó en 2003 para Windows, Mac y N-Cage. Como ya se mencionó, el N-Cage era un dispositivo que combinaba un teléfono móvil con una consola portátil y tenía una lista bastante interesante y sorprendente de juegos lanzados para él, incluyendo el primer juego de Call of Duty. Portear Command & Conquer Red Alert para PlayStation pareció una obviedad, a pesar de que carecía de la capacidad de ahorrar entre ejércitos que restringen bases y comandantes para burlarse unos a otros. Este port traía algunos trucos ingeniosos bajo la manga, al tiempo que conservaba todas las escenas, partidas multijugador personalizadas contra la inteligencia artificial y la mayoría de las misiones del original. No solo tenía una función de contraseña, sino que también tenía trucos exclusivos de la consola que podían dar a los jugadores dinero en efectivo, convertir el mineral en cerveza y más. La música se parecía más a una mezcla de melodías del juego principal y también de los paquetes de expansión de la PC. De hecho, las misiones de los complementos se lanzaron como Command & Conquer Red Alert Retaliation, que contiene nuevos remixes y nuevas escenas FMV por las que la serie era famosa. La mayoría de la gente recuerda el infame juego Daikatana por el fracaso total que lamentablemente fue. Lo que mucha gente no sabe es que el ambicioso juego de PC terminó siendo porteado a Game Boy Color. En lugar de funcionar como un juego de disparos en primera persona, el juego se parece más a cualquiera de los títulos de Zelda en la computadora de mano. Puede sonar extraño, pero las cosas se vuelven aún más extrañas cuando descubres que casi todos los jugadores que han probado el juego prefieren la versión Game Boy Color del juego al original. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos ports de videojuegos? ¿Cuáles de estos desconocías? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.